Daisy Cedeño llega al Canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial. En Capitaliza con Daisy Cedeño. Aprende sobre capitalización, inversión, acciones, bitcoins y el manejo del dinero. Un espacio para aprender junto a los expertos. Conéctate todos los martes 8:30 p.m. Miami en Capitaliza con Daisy Cedeño. Por aquí, por el Canal 57. Bienvenidos a Capitaliza. Yo soy Daisy Cedeño y en el programa de hoy vamos a hablar de business, vamos a hablar de negocios, reinventarse o cerrar. Ha sido el dilema de muchos negocios. Para eso tenemos a uno que sabe mucho de este tema, es experto en ventas, en negocios y es coach. O sea, ayuda a las personas a manejarse en todo esto de sus ventas. Tengo a Pedro Guzmán que se une a nosotros vía por acá en online desde República Dominicana. ¿Cómo estás? Hola Daisy, ¿qué tal? Contentísimo de poder estar compartiendo contigo, con tu audiencia en el día de hoy. Así que de verdad que estoy sumamente entusiasmado y agradecido de la invitación. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria primero para que las personas conozcan. Eres conferencista, eres coach y te especializas en la parte de ventas específicamente. Sí, es correcto. Como tú bien mencionaste, mi nombre es Pedro Guzmán, soy coach y entrenador en ventas. Apoyo a empresas y a personas a elevar sus resultados en el área comercial a través de la formación, el entrenamiento y el desarrollo de estrategias comerciales. Básicamente tengo una experiencia de más de 20 años desempeñándome en el mundo de los negocios y, como bien tú decías, específicamente en el área de ventas. Actualmente trabajo para un equipo comercial que tengo el privilegio de formar, entrenar y desarrollar de más de 200 personas. Así que nada, básicamente un poquito de eso. Bueno, hablemos de lleno en el tema, que el tema de hoy es reinventarse o cerrar, que ha sido el dilema de muchísimas personas, muchísimos negocios que han tenido que buscar la forma de mantenerse vigentes, porque la época, lo que ha pasado en los últimos años, nos ha empujado a todos los profesionales, el área corporativa, a buscar la forma de reinventarnos. Y me imagino que tuviste tú mismo que reinventarte, pasaste por ese proceso. Sí, realmente, como dicen, como hemos escuchado, no hay nada tan malo que no tenga un lado positivo. Creo que este proceso de transformación, la pandemia que vivimos, ayudó a muchos emprendedores a transformar o a digitalizar su negocio. Y si bien es cierto, muchos pudieron adaptarse de manera efectiva. De hecho, algunos pudieron incluso hasta anticiparse para prepararse correctamente. Otros quedaron en el proceso porque no pudieron lograr esa adaptación rápida, repentina, o de hecho simplemente estaban apostando a volver a lo básico, a ese momento que tú sabes, como que íbamos a retomar a las cosas como eran anteriormente, y bueno, pues quedaron rezagados en ese sentido. Particularmente yo, desde inicio de pandemia he estado invitando a todos los emprendedores a que puedan mantener una presencia tanto a nivel digital como en el mundo offline, para que puedan apostar a ambos mercados y que puedan aprovechar y permanecer en el mundo de los negocios. ¿Y cuáles fueron los negocios que tuviste que dijeron tenemos que hacerlo o cerramos? A tu percepción, que tuvieron que inmediatamente lanzarse al agua. Ok, a la transformación. Prácticamente que todo el mundo estaba llamado a la digitalización, porque tú sabes que teníamos un tema de distanciamiento social, las personas tenían mucho miedo, no se sabía cómo se estaban manejando este tema, y entonces, bueno, pues las empresas tenían que buscar la manera de poder llevar su mensaje. Y de hecho, si nos ponemos en retrospectiva, a revisar un poquito o analizar las cosas que sucedieron, todos vimos cómo tanto en Facebook, en Instagram, se tornó una avalancha de publicidad, es decir, de comunicación pagada, para poder exponer las marcas de esos diferentes emprendedores al mercado. Entonces,
básicamente yo sí tuve la oportunidad de trabajar con muchos agentes inmobiliarios, personas que se dedicaban al sector de bienes raíces, también al sector de turismo, el sector de turismo que se vio muy afectado precisamente por el cierre de las diferentes fronteras. Entonces, todo aquel individuo que había desarrollado o si acaso probado lo que es una marca personal, en ese momento se vio, digamos que, lanzado ya a abrazar esa idea y a poder comunicar su mensaje a través de la generación de contenido en las diferentes plataformas sociales. Entonces, prácticamente que todo el mundo que estaba en el mundo de los negocios debió haberle dicho que sí a esa transformación, y el que no lo hizo, pues sufrió y pagó el precio. Exacto, exacto. Desde los restaurantes, la educación, porque en las escuelas tuvieron que hacer una transformación total para poder mantenerse y conectar con los estudiantes, que son los clientes. Al final del día, los estudiantes se vuelven el cliente, los papás que pagan las escuelas, etcétera, dependiendo de la zona. O sea, todo el mundo tuvo que buscar la forma de cómo llegar a ese cliente de forma digital. Y las personas que se vieron más afectadas, como tú dices, por ejemplo, no se podían usar los hoteles, el turismo fue afectado de una forma radical y como quiera tuvieron, para mantenerse vigente, me imagino que estamos acá, estamos buscando la forma de volver a reabrir y empezaron a hacer publicidad de sus playas, de sus cosas, de sus hoteles, los resorts, y la transformación de reinventarse tuvo que venir también de la parte de dónde está mi cliente, dónde se está manejando. Porque allá el cliente convencional no existe. El cliente se está manejando de otra forma. Y ahí, ¿cuál es la percepción tuya de esta? Bien, fíjate, tú has tocado un punto muy interesante porque realmente todos los negocios estaban llamados a transformarse. Estábamos hablando inicialmente de la parte digital, pero en sí también se transformó su cliente ideal, también se transformaron sus procesos, también se transformó los objetivos de las diferentes empresas. Entonces, yo creo sí que fue un poco de una transformación total y radical de los negocios. Inclusive vimos negocios que pivotearon a otros modelos de negocio que podían aprovechar de manera momentánea para poder mantener un flujo de efectivo dentro de sus negocios. Entonces, por ejemplo, vimos cómo se destapó ¿cómo se dice? Una respuesta a la necesidad de llevarle a las casas a través del delivery a las personas, y los supermercados, las grandes cadenas comerciales supieron aprovechar eso, generando un producto o un servicio que satisfacía esa necesidad. Entonces, fíjate cómo solo no hablamos de la parte digital, de conectar con el cliente a través de las plataformas digitales, sino también de la transformación de los procesos de la empresa, de los objetivos específicos, de las metas, de un sinnúmero de cosas, básicamente para poder mantenerse en el mercado o capitalizar lo que sus competidores habían dejado. Exacto. O sea, ¿cuál es la necesidad de mi cliente en este momento? Ya no es la misma necesidad que tenía hace 6 meses, 12 meses. La necesidad varía y, por supuesto, muchas personas se han quedado, a pesar de que ya hay otras opciones para seguir de la forma convencional, pero tuvieron esa probadita de lo que podría ser este mundo digital y se han quedado con esa probada, con ese producto que se creó en la misma necesidad. La necesidad del cliente y al mismo tiempo también cuál es el comportamiento digital de mi cliente, porque ya sabemos que la radio, televisión tuvo también que reinventarse, irse a las plataformas, ya las personas están absorbiendo el mensaje de diferentes formas. Ese cliente que tú estás buscando, ¿dónde está? Dependiendo de lo que están consumiendo. Exactamente, exactamente. Entonces, no es solamente decir voy a transformar de manera digital mi negocio, sino cuáles son los dolores, cuáles son los placeres, cuáles son las cosas a las que responde mi cliente el día de hoy, y así articular un mensaje o un discurso de ventas que conecte con esas personas. Y de ahí la importancia a saber desarrollar un discurso de ventas, porque si tú no sabías cómo conectar con tu audiencia, cómo llamar su atención, generar interés, deseo y acción,
Entonces, era muy difícil porque tú ibas a estar promoviendo más de lo mismo ante a una avalancha de información en las plataformas digitales, y no ibas a tener o no vas a tener un factor diferenciador que te permita destacarte frente a la competencia. Exacto, exacto. Diferenciador. Me gusta esa palabra porque vamos para el próximo segmento con este mismo mensaje. Tenemos que hacer la diferencia porque hay demasiado contenido allá afuera. Y si tú no puedes llegar, y eso es lo que las personas también tienen que entender cuando se trata de negocios, si no puedes tocar ese dolor y hacerte un referente, tal vez vas a perder la oportunidad. Mucho contenido allá afuera, cómo reinventarte para también mantenerte en el gusto popular y que sea como lo que acabas de decir, reinventarte dentro de tu propia marca, como lo hicieron restaurantes, supermercados, con el mismo sello, pero venimos con este producto. De eso vamos a hablar. Estás viendo Capitaliza. Llegó el momento de aprender cómo construir tu fortuna, obtener independencia financiera, tomar el control de tus finanzas, diseñar la vida que sueñas. Con Mercados Americanos, entrenamiento intensivo, interactivo, dinámico, donde aprenderás cómo el dinero trabaja para ti. Mercadosamericanos.com. Entra para más información. Mercadosamericanos.com. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo. Y en Capitaliza, hablemos de, ¿sabías que las inversiones de bienes raíces es considerada a largo plazo? Un portafolio de bienes raíces es otro tipo de inversión que puede dar frutos con el tiempo. Esto es particularmente cierto si tienes el deseo y el tiempo de ser propietario y si puedes conseguir inquilinos que te ayuden a pagar esa propiedad o esas propiedades durante los próximos 20 o 30 años. Luego, una vez que seas dueño, los ingresos que generan pueden ser una gran ayuda para tu jubilación, pero al mismo tiempo, la propiedad o las propiedades van adquiriendo plusvalía, o sea, que van incrementando en su valor. Esto es, ¿sabías que? En Capitaliza. Quórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quórum América por el canal 57. Compra tu casa con Credit Max. Tenemos programas para personas con ITIN, permiso de trabajo, residencia o ciudadanía, ayudas para primeros compradores y los mejores programas para inversionistas, con más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Reparación de crédito, bienes raíces y préstamos hipotecarios. Credit Max es tu mejor opción. Llámanos hoy al 1-866-976-7797. Credit Max, donde tu crédito es nuestra prioridad. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional, la TV que va contigo. Aquí estamos de regreso en Capitaliza y nos quedamos con esa incógnita de todo ese contenido que hay afuera. Consumimos constantemente tanta información, Pedro. Y lo que mencionaste de ser diferenciador, de mantenerte en el gusto popular, y ahora
yo pienso, no sé lo que opinas sobre esto, de que la atención es tan Ujú, cortita para tú ujú, poder retener a una persona. La atención puede ser ujú. simplemente unos primeros 15 segundos. ¿Cómo ustedes se manejan en esto de retener al cliente en ese momento que ve tu mensaje? Wow, qué interesante tu pregunta, Daisy, porque precisamente hace unos días conversaba con un grupo de personas donde todas las aplicaciones que tú tienes en tu teléfono móvil, en tu smartphone, compiten por la atención tuya. O sea, cada notificación lo que busque es atraer tu atención y que puedas entrar en esta aplicación y permanecer cierto tiempo. Entonces, sin duda alguna, que nosotros tenemos que reconocer eso y entonces poder desarrollar estrategias, técnicas o otras cosas que puedan permitir que el cliente mantenga su atención en lo que nosotros estamos promoviendo, desarrollando. Y de ahí los principios básicos del marketing, AIDA, atención, interés, deseo y acción. O sea, cómo yo Ujú. puedo generar ese interés que pueda convertirse en un deseo y que haga que el cliente tome acción, que dé ese paso. Porque no es solamente generar la atención, sino yo tengo que marcar el paso, el próximo paso que debe tomar ese cliente para que pueda irse moviendo de una etapa a otra en el proceso de ventas como tal. Y tú mencionabas hace un momentico algo muy interesante, que era el tema del comportamiento digital. Ujú. Entonces, para las personas que trabajan mucho con lo que es el marketing digital, eso es algo sumamente interesante. Sin embargo, pudiesen haber personas que dicen, ¿y con qué se come eso? Y es que Ujú. a través del marketing digital nosotros podemos identificar cuáles son aquellas personas que están más propensas a decirle que sí a nuestro producto y Ujú. entonces nosotros diseñar campañas que pueden ser a través de email marketing o Facebook Ads que vayan a responder a las cosas que él le ha dicho que sí en ese proceso de ventas. Entonces, Ujú. esa es una forma muy inteligente y además muy interesante de poder mantener a ese cliente conectado con el proceso de ventas que previamente se ha desarrollado. Y entender también la parte de que el cliente de Facebook, el de Instagram, no es el igual que de LinkedIn, no está viendo YouTube, tal vez no está Claro. en Twitter. Hay algunas Ujú, cosas que nos hemos tenido que despertar a entender que nuestro ujú, cliente no está en la calle caminando, está ujú, en el teléfono inteligente, está en su ujú, celular, está mirando. ujú. Entonces ahí es como, me voy a reinventar, pero tengo que llegar a ese cliente, definir quién es mi cliente, Sí, clarito, y después sí. por ahí darle. Y a veces, bueno, por supuesto, traer personas, expertos en este tema es lo Ujú, ideal. ¿Quién ya lo hizo? Me imagino que ahí es que tú entras y tú dices, ok, es ventas, vamos a hablar de ventas, pero tenemos que ujú, saber que nuestro cliente no se ujú, está comportando de manera digital, no está en la calle caminando, como ujú. está en el celular o en la tableta, Sí. y por ahí es que tú empiezas a reinventar a tus estudiantes o las empresas donde tú trabajas. Fíjate, sí, muchas personas creen que uno habla de desarrollar el perfil del cliente ideal, el arquetipo, el avatar del cliente, y es simplemente para ampliar lo que es el plan de marketing. Y no, Ujú. realmente lo que va a suceder es que cuando tú haces ese trabajo de manera correcta, tú puedes ir desarrollando nuevas estrategias que te coloquen frente a tu cliente ideal, que es precisamente lo que tú mencionas. Cuando yo desarrollo esa idea de mi cliente ideal, luego que la tengo bien definida, ok, ¿hacia dónde se dirige este cliente? Y de hecho, Ujú. yo te diría algo más. Si yo tengo una visión a largo plazo, mi cliente ideal, ¿dónde está hoy pensando 5 años hacia adelante? Déjame ver si puedo reestructurar la idea. Aquel que va a ser mi cliente ideal en 5 años, ¿dónde se Mm, encuentra hoy en día? Porque quizás wow. ahí yo puedo ir haciendo un trabajo de nutrir, alimentar esa relación para que cuando él tenga las necesidades que va a tener a futuro de mi producto, mi servicio, yo sea el primero que surja como una propuesta ideal para lo que él anda buscando. Entonces, no es Sí, sí. simplemente uno desarrollar ese perfil y que amplíe lo que es el paquete del plan de marketing. No, es realmente para poder desarrollar esas estrategias que nos va a poner enfrente de nuestro cliente y nos va a incrementar el nivel de reconocimiento, el awareness y, bueno, pues eventualmente las ventas. Y entender que ese cliente también va evolucionando, lo que acabas de decir. Ujú, Eso es lo que yo
porque a veces creemos que la necesidad de nuestro cliente hoy va a ser la misma dentro de 5 años. No, en verdad no. Entonces y se va a manejar diferente hacia dónde se está dirigiendo. Ahí está Snapchat, ahí está TikTok, que esos se van a mover a otras plataformas, dependiendo de su producto, me imagino. Y eso de entender eso, no es que dejemos totalmente la parte convencional para las personas que tal vez dicen, bueno, nunca vamos. Hay cosas que sí se van a mantener convencional porque es la humanidad. Por ejemplo, el pelo, las uñas, hay algunas cosas que se mantienen normal. A pesar de que hay personas que andan ya de forma móvil haciendo el pelo y haciendo las uñas, haciendo todo. Eso es lo bonito del ser humano, Pedro. Me encanta porque somos resilientes. O sea, podemos estar en el medio de la tormenta y ahí decimos, por aquí es que se va y por aquí voy y voy a inventar la forma. No, pero eso no se ha hecho nada antes. Bueno, pues lo vamos a hacer ahora. Y ha habido cosas que yo me he sorprendido de todo este manejo de dónde está mi cliente y cómo llego donde mi cliente, a lavarle el carro, a hacerle las uñas, a hacerle el pelo, a hacer lo que tenga que hacer, a lavarle el perro también, a buscar el perro y lavarlo en móviles, pero al mismo tiempo llegan con su tableta para que la persona pague con la tarjeta en el dispositivo del celular. O sea, están preparados digitalmente, pero también atendiendo de forma convencional. Y es como esa dinámica que es como mostrar que es posible, es factible mantener esos dos mundos y que está bien. Sí, de hecho, quiero hacer dos aportes rápidos en esa misma línea. Uno es que tú ibas hablando y yo iba pensando en el tema del ciclo del ascenso, de ascenso del cliente. O sea, mi cliente, ¿por qué producto entra? ¿Cuál es la próxima oportunidad cuál es el próximo producto que yo le puedo ofrecer? Y de ahí en adelante, que esas nuevas propuestas puedan ir incrementando en valor. Entonces, en ese sentido, el tema del ciclo de ascenso, que forma parte de esa planificación estratégica, yo debo de contemplarla, porque hoy yo te vendo un celular, pero mañana que yo te puedo vender que sea de mayor valor. Quizá puede ser el tema del mantenimiento de ese celular, de ese aparato, para que en 1 año, en 2 años no te den ningún tipo de problema. Después de que te vendo ese mantenimiento, ¿qué otra cosa te puedo ofrecer? Entonces es inteligente desarrollar eso. Y en el segundo punto es que hoy más que nunca nosotros estamos llamados a tener todo lo que es ventas offline, ventas digital, trabajando en sincronización perfecta. O sea, no porque yo me incline hacia lo que es el mundo digital, yo me voy a olvidar de lo que es el mundo offline. Porque, y esto es algo que siempre entramos en debate cuando estamos hablando sobre temas comerciales, y es que si tú no estás en la calle, si tú no estás en ese mundo físico, como bien tú mencionabas, a nivel de empresa, ¿quién tú crees que va a estar capitalizando ese mercado? ¿Quién tú entiendes que va a estar aprovechando esa oportunidad que tú dejas desatendida? Pues sin duda alguna que es tu competencia. Exacto. Entonces hace sentido que uno pueda tener una estrategia de inbound marketing donde tú atraes al cliente a través de la generación de contenidos, pero que también tú puedas tener una estrategia de outbound marketing, que es donde tú sales a alcanzar ese prospecto ideal y a convertirlo en tu cliente. Y mantenerlo en la familia, porque eso es lo bonito de lo que está surgiendo, de esa tribu. Todo el mundo está creando tribu, hasta las grandes marcas. Eres parte de Nike, eres parte de Reebok. Ellos crean como, si tienes esto, si tienes aquello, eres parte de nuestra tribu. Y yo creo que el mantener al cliente ha sido el enganche de muchas empresas que dicen, tenemos que se sientan que esta es su casa y que esta es su familia. Y bueno, tanto que hay que hacer. Pero lo importante es que la reinvención no es simplemente hoy o mañana. Cualquier persona o negocio que quiera seguir manteniéndose vigente, dejar un legado y dejar a futuras generaciones ese legado, yo creo que es parte de la vida. El ser humano evoluciona, crece, cambia, y no tenerle miedo a esos cambios. Me imagino que eso es una de las cosas que les compartes a tus clientes, no tenerle miedo al cambio. Por supuesto. De hecho, algo que yo he visto mucho en empresarios de alto nivel de éxito es que no tienen miedo al cambio, no tienen miedo a tomar decisiones y no se sienten incómodos rompiendo un par de platos. ¿A qué me refiero con romper un par de platos? A cometer errores, a tener actividades que pueden terminar en un fracaso. ¿Tú sabes por qué?
porque al final les queda el aprendizaje y pueden comenzar nueva vez de una manera más inteligente. Entonces, hay que abrazar la idea del cambio, porque evidentemente lo único que es constante es el cambio. Hubo una frase que se manejó mucho en tiempos de pandemia y todavía hoy tiene mucha relevancia, que es una frase de Charles Darwin, que decía que la especie que va a perdurar o que va a mantenerse no es aquella que sea más fuerte, sino aquella que sea más capaz de adaptarse y a los nuevos cambios. Buenísimo. Entonces, eso va mucho también en la parte empresarial. O sea, vimos empresas que se quedaron en el camino porque no lograron adaptarse. Entonces, aquellos que no se adapten van a pagar el precio por ello. Con eso cerramos este segmento. Muchísimas gracias. Vamos a decirle a la audiencia dónde encontrarte para cualquier información. Estás dando talleres, estás haciendo capacitación. Cuéntanos un poquito de eso para cerrar. Sí, efectivamente pueden encontrarme a través de todas las plataformas sociales como pedroguzman.do, también en el portal web igual, pedroguzman.do, siempre aportando contenido de valor para apoyar a empresas y a personas a elevar sus resultados en ventas. Fantástico. Estás mirando Capitaliza. Compra tu casa con Credit Max. Tenemos programas para personas con ITIN, permiso de trabajo, residencia o ciudadanía, ayudas para primeros compradores y los mejores programas para inversionistas, con más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Reparación de crédito, bienes raíces y préstamos hipotecarios. Credit Max es tu mejor opción. Llámanos hoy al 1-866-976-7797. Credit Max, donde tu crédito es nuestra prioridad. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Llegó el momento de aprender cómo construir tu fortuna, obtener independencia financiera, tomar el control de tus finanzas, diseñar la vida que sueñas. Con Mercados Americanos. Entrenamiento intensivo, interactivo, dinámico, donde aprenderás cómo el dinero trabaja para ti. Mercadosamericanos.com. Entra para más información. Mercadosamericanos.com. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí, por el 57 Internacional. Y en Capitaliza, hablemos de, ¿sabías que las inversiones de bienes raíces es considerada a largo plazo? Un portafolio de bienes raíces es otro tipo de inversión que puede dar frutos con el tiempo. Esto es particularmente cierto si tienes el deseo y el tiempo de ser propietario y si puedes conseguir inquilinos que te ayuden a pagar esa propiedad o esas propiedades durante los próximos 20 o 30 años. Luego, una vez que seas dueño, los ingresos que generan pueden ser una gran ayuda para tu jubilación, pero al mismo tiempo, la propiedad o las propiedades van adquiriendo plusvalía, o sea, que van incrementando en su valor. Esto es, ¿sabías que? En Capitaliza. Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Y aquí estamos de regreso en Compra tu casa con Credit Max y tenemos a Marlon Hernández que está con nosotros hoy para responder preguntas. ¿Cómo estás, Marlon? Yo muy bien, Daisy. ¿Cómo te encuentras hoy?
Fantásticamente bien. Bueno, tenemos por acá una información sobre los préstamos disponibles para mí. La gente quiere saber, ok, yo sé que hay muchos programas, que hay muchas cosas ahí que se pueden hacer, pero ¿cuál yo sé que me conviene y qué hay allá afuera y qué tú ofreces a tus clientes? Muy buena pregunta, Daisy. Nosotros tenemos programas prácticamente para todo el mundo. Los más comunes, los más populares son el FHA y el convencional, destinados para primeros compradores. Hay un préstamo convencional que tiene un límite de ingresos, pero te permite comprar tu primera casa hasta con solo un 3% de inicial. Y el FHA, que es un poco más flexible con el ingreso y las deudas de ese aplicante, nos permite comprar casa hasta con solo un 3.5% de inicial, con muy buenas tasas de interés aún en estos momentos. También tenemos los préstamos para extranjeros. Cualquier persona de la gran mayoría de los países de Latinoamérica o de cualquier país realmente del mundo, con excepción de algunos, pueden aquí comprar con tan solo tener el efectivo, a comprar cash, o pueden incluso optar por financiamiento de hasta un 70% de la compra de esa propiedad. Eso ahora mismo nosotros aquí en la oficina tenemos decenas de inversionistas extranjeros comprando aquí en el área de la Florida propiedades para rentarlas, especialmente ahora que se ha desarrollado tanto, como hablábamos el otro día, el negocio de Airbnb. Entonces, ha habido un flujo sumamente alto de inversionistas extranjeros. Pero no se queda ahí, tenemos programas también dedicados para personas con ITIN, que eso ha sido también muy popular. Aquí tenemos miles, si no millones de personas que trabajan fuerte, que tienen ahorros, que tienen familias, que ya no van para su país, pero simplemente no han tenido la oportunidad de arreglar ese estatus inmigratorio, pero sí han logrado crear empresas, utilizan su ITIN, pagan sus impuestos, son ciudadanos responsables del Estado, y hoy le podemos avisar que tienen la capacidad y la oportunidad de comprar con su ITIN. Solamente tienen que traer los documentos de los ingresos, de los impuestos, o si son empleados, también traigan los documentos de su empleo y pueden comprar su casa con tan solo un 20% de inicial. Wow, entonces hay una posibilidad para las personas que están en el proceso de estatus migratorio, tienen algunas cosas y que todavía que tienen que trabajar, que eso no lo detenga, porque hay personas que dicen, no, cuando yo arregle esto, y tal vez se pasa el tiempo y todavía no resuelven y tienen ese dinero que lo pueden gastar en otra cosa, que eso pasa, lo ponen ahí en el banco y siempre aparece algo ahí que tal vez no va a ser algo que le va a dar un retorno en ingresos. Y eso le queda como un legado también para su familia, para sus hijos. Muchos de ellos tienen los niños que son nacidos y criados acá en Estados Unidos y tienen como esa base, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. Iba a decir que la compra de la casa es todavía una de las más seguras inversiones que puedes hacer, por lo menos en este país. Aquí en la Florida, bueno, los precios han prácticamente casi duplicado en los últimos 2 o 3 años, y es por la gran masa de personas entrando al estado de otros estados quizás más fríos o con menos flexibilidad, y eso tiene el mercado sumamente interesante. Entonces yo le exhorto a todas aquellas personas que pensaban que no pueden comprar porque no tienen una residencia o no son ciudadanos aún, que tienen el chance. No necesitan permiso de trabajo, no necesitan residencia, solamente necesitan tener su ITIN, sus ahorros y sus documentos que muestren su ingreso para nosotros darle una preaprobación prácticamente en las primeras 24 horas. ¡Wow! Fantástico. Entonces, el convencional, el FHA y el ITIN, esos son los que se mueven más. ¿Tienes algunos otros por ahí? Porque se ha hablado de préstamos para los veteranos. Hay algunas cosas ahí que también se manejan en esto de los préstamos. ¿Tú los manejas? Sí, claro que sí. Los préstamos para veteranos es un préstamo también del mismo departamento del FHA, subsidiado por el gobierno, donde le brinda los beneficios a los veteranos que tengan sus documentos en orden para comprar sin tener que pagar el inicial. O sea, prácticamente el 100% de financiamiento, solamente pagan los gastos de cierre, que son limitados también, y tremendas tasas de interés muy competitivas, y es un programa sumamente importante, interesante. Obviamente, los veteranos generalmente van primero a su departamento
de veteranos, pero nosotros manejamos bastantes veteranos en este programa. Ok, ¿cuál tú recomiendas? Bueno, me imagino que tienes que ver primero quién es la persona, cómo se está moviendo. El que se mueve más, que escucho mucho de la gente hablando, es el FHA. ¿Por qué las personas se van por ahí? Bueno, el FHA es el más popular porque es el que brinda mayor flexibilidad en los sentidos del ingreso. ¿Qué tan alto puede ser tu poder de compra? Permite utilizar más del ingreso tuyo actual como pago mensual. Es prácticamente alrededor de un 10 o un 12% más alto el nivel de compra de cualquier persona con un FHA en relación a un convencional. También el FHA es un poco más flexible con el límite de crédito, con el puntaje de crédito. Entonces, una persona con 620 puntos de crédito quizás no pueda accesar un préstamo convencional porque sus requisitos son más altos. Exacto. Entonces, el FHA, esa persona pudiera calificar, basado solamente en el crédito, ya puede calificar para el préstamo. Entonces, por eso es el más popular. Aquellas personas con el crédito un poco menor pueden optar por un préstamo y aún tener una competitiva tasa de interés. Ok, el convencional, ¿cuándo lo recomiendas usualmente? No, vamos por acá, el convencional es para ti algo que puede ser mucho mejor. Hay algunos factores que determinan por qué el convencional. El convencional, generalmente, cuando la persona tiene el capital para poner el 20% de inicial, automáticamente elimina uno de los costos mensuales del préstamo, que se llama el mortgage insurance, el seguro de la hipoteca. Entonces, ese es un costo que es generalmente un porcentaje del total del préstamo. Entonces, mientras más alta es la compra, mientras más grande es el préstamo, puede llegar a ser muy costoso ese costo mensual. Entonces, si tienes el 20%, eliminas ese costo. Por eso muchas personas que tienen el capital para invertirlo en su casa optan por un préstamo convencional, cuando en el FHA ese costo es perpetuo. Muchas personas quizás no tienen el 20% hoy para comprar, para eliminar el costo del mortgage insurance, pero sí pueden poner el 10% o pueden poner el 5%, pero a medida que el préstamo se va pagando y va amortizándose, ese costo se elimina. Exacto, o sea, es una ventaja. Entonces, tiene ya un norte que sabe que si vas a vivir en la casa, tienes un préstamo de 30 años, pero en los primeros 10 cubres ese 20%, se elimina, lo que significa que tu pago mensual va a reducir. Exacto, bueno, ahí está la información y por supuesto los otros, como los veteranos, hay otras cosas que se tienen que tomar en cuenta y hay lo que le dicen también, esa primera compra de los más jovencitos. Miras algunas cosas cuando es una persona que se acaba de graduar de la universidad, hay algunos cambios, algunas opciones para esas personas que son tal vez solteros, solteras y están iniciando, o es el mismo proceso, es simplemente ver dónde estás en tus finanzas. Es el mismo proceso, la diferencia es que quizás un joven que acaba de salir de la universidad tiene muy buen trabajo, pero no tiene el historial de trabajo de 2 años, que es requerido por cualquier préstamo subsidiado por el gobierno o por Fannie Mae o Freddie Mac, que son los convencionales y FHA, y los VA. Sin embargo, es bueno notar que tu récord universitario o de la escuela de secundaria puede calificarte para cumplir ese historial de trabajo. Mira, si se maneja la información correctamente, podemos lograr que esa experiencia de estudio, siempre y cuando sea sustentada por las pruebas, lo podemos utilizar para que el banco nos apruebe el préstamo. Exacto, que sea constante, que no es que estudió un semestre y el otro semestre no se supo qué hizo, sino que era constante en eso. Fantástico, ahí está la información. Compra tu casa con Credit Max y Marlon Hernández. Gracias, Marlon. Siempre la verdad. Daisy Cedeño llega al Canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial. En Capitaliza con Daisy Cedeño. Aprende sobre capitalización, inversión, acciones, bitcoins y el manejo del dinero. Un espacio para aprender junto a los expertos. Conéctate todos los martes 8:30 p.m. Miami en Capitaliza con Daisy Cedeño. Por aquí, por el Canal 57.